Obviamente la música también tiene un papel muy importante. Su influencia para crear el clima y la ambientación que provoca inmersión en el videojuego es muy grande. Además, también participa de identificar a escenarios y personajes. Los describe, nos da mucha información sobre ellos y al final acabamos asociando la música a los atributos vinculados a dichos escenarios y personajes. Para crear las distintas piezas musicales es necesario un trabajo extenso de composición y mezcla. Además, también hay que intentar que cada una de las piezas tenga el formato adecuado y también que esté preparada para utilizarse con ciclos, es decir, de manera que cada pieza pueda repetirse de manera continua y sin que dé una sensación de final, es decir, que se produzca una sensación de continuidad. Eso es necesario, ya que muchas veces no controlamos el tiempo que dura la partida de un jugador. Un jugador puede estar en un escenario específico 1 minuto o puede estar 5 en el mismo escenario. De manera que la música tiene que estar preparada para poder alargarse en el tiempo y que dé una sensación de continuidad. Para la creación de la música pues se crean diferentes piezas que se usan para identificar diferentes parámetros. Ya hemos comentado que, por ejemplo, se intenta identificar el escenario, se hacen músicas en función del escenario. Para un escenario se utiliza una pieza, para otro otra. También pasa de forma parecida con el personaje. Si, por ejemplo, estamos enfrentándonos a un enemigo específico, va a sonar su tema principal. Si fuera otro enemigo, pues sería otro. También puede ser que escojamos un tema diferente en relación al tipo de experiencia, porque puede ser que en una zona de descanso pongamos una música más tranquila y puede ser que queramos que en una zona de combate haya una música mucho más agitada. Vamos a ver un pequeño ejemplo. En este caso vamos a poner un ejemplo de un proyecto del máster en creación de videojuegos de la Universitat Autónoma de Barcelona. Este proyecto, que se llama GoGoPixel, contó con la colaboración de gente del ESMUC, que es la Escuela Superior de Música de Cataluña, para la realización de las músicas. En este caso es muy interesante ver el proceso de creación. El equipo de desarrollo del juego se puso en contacto con la gente del ESMUC y tuvieron varias reuniones en las que, a través de hablar sobre el estilo del juego, se decidió qué música era la necesaria para adaptarse al estilo del juego. En este caso, este proyecto es de un juego de plataformas, de un estilo bastante cartoon, ambientado en una especie de pirámide que tiene una estética bastante tribal. Además, un elemento clave de la jugabilidad de este proyecto es que presenta una jugabilidad de plataformas que se juega en dos distintas cámaras. Hay zonas donde la cámara es posterior y otras donde la cámara es lateral. En las zonas de cámara posterior la jugabilidad es bastante típica, pero destaca por tener más elementos de exploración, en los que el personaje puede ver más elementos del escenario. En cambio, en las zonas de cámara lateral, la jugabilidad es más de persecución. Finalmente, también hay un combate final. Teniendo en cuenta estos elementos importantes y definitorios del proyecto, se creó un diseño de lo que sería la banda sonora del juego. Se escogieron incluso hasta 8 temas. Hay que señalar aquí que 8 temas para un pequeño proyecto, cuya jugabilidad puede estar alrededor de unos 15-20 minutos, ya es bastante, y es bastante también indicativo del nivel de trabajo que exige la creación de una banda sonora. Ahora vamos a ver en un pequeño vídeo cómo las zonas en que la jugabilidad tiene la cámara posterior tiene un tema diferente de las zonas con la cámara lateral. Aquí se acaba de poder ver cómo se ha acabado el loop y ha vuelto a empezar. El estilo de la música se nota que es bastante tribal, pero a la vez también es bastante cartoon. Intenta también representar el estilo desenfadado del videojuego.
Como podéis ver, ahora se ha pasado a la zona de persecución donde la cámara ha cambiado y con ello también ha cambiado el tema utilizado. Bien, pues de esta manera se van integrando los diferentes temas que se utilizan en el videojuego en función de ciertos eventos que se disparan durante el juego, como por ejemplo cambiar de nivel, o que en este caso cambie la jugabilidad, o que aparezca un personaje nuevo. Se van disparando los diferentes temas de manera que al final quede una sensación de continuidad. Por último, vamos a destacar un elemento que es muy importante en relación al papel de la música y el sonido, y es el efecto que tienen en la integración de la experiencia. Y es que al final todos los elementos sonoros deben integrarse dentro de la experiencia y contribuir mucho a la sensación de inmersión. Lo normal, lo más común, es que cuando jugamos normalmente casi siempre nos olvidamos de los elementos sonoros y nos centramos sobre todo en los elementos visuales. Nos acabamos olvidando ya que al final los elementos sonoros nos provocan inmersión, nos metemos dentro del juego y incluso no nos fijamos demasiado en la mayor parte de efectos específicos. Puede ser que en alguna voz sí, porque se nos transmite un mensaje específico, pero normalmente tanto la música como el sonido nos meten dentro del juego. Así que a través de la música y el sonido el objetivo es potenciar el efecto de los otros elementos sonoros. Puede ser incluso que la música en algún momento pueda potenciar algún efecto específico. También hay que potenciar los elementos visuales, obviamente, y también las partes jugables, de manera que se dé más intensidad a la jugabilidad, ¿no? El ejemplo claro es las músicas más fuertes, más agresivas para las zonas de combate. Esto de alguna forma motiva más al jugador y le provoca pues una sensación de mayor tensión y eso pues encaja más con el reto que tiene que superar ante una jugabilidad de combate. Vamos a ver un último ejemplo de un juego que tiene una parte de audio muy bien trabajada y que ayuda mucho a integrar todos los elementos de la experiencia para que al final esta sea muy coherente. We were forged in victory. A victory that ended the Great War and brought forth the reign of Mount Olympus. Se puede observar cómo el papel y el diseño de la voz, el uso de este tipo de música con esta percusión, ya desde los 5 primeros segundos solamente la parte de audio es capaz de transmitir lo épico que va a ser el juego. A world that lives in the shadow and safety of my mountain. A mountain that has come to be the absolute measure of strength and power. Como veis, también se van notando algunos efectos como el animal que volaba, las cascadas, las piedras. Trompetas, tambores. Put aside the petty grievances that have splintered us for so long. We will unite. We will stand together. And I will wipe out this plague. Olympus will prevail. Bien, es un ejemplo de cómo todo va acorde. La voz, el mensaje que se nos está comunicando, el uso de los efectos y el uso de la música. Esto da una idea de las capacidades y del potencial que tiene la parte sonora dentro del arte en videojuegos.